Hola, soy Gustavo Genuso. En mi programa radial Historias de Sábado, que se emite los sábados de 9 a 11 de la mañana por Radio Rivadavia Bariloche, entrevistamos a Jorge Foloni, secretario de Ambiente Sustentable y Economía Circular de la Municipalidad de Córdoba. Hablamos de economía circular y su importancia para la economía y el medio ambiente. Nos contó acerca de la experiencia de la ciudad de Córdoba. Lo escuchamos. Y yo que vengo trabajando, leyendo mucho sobre distintas cuestiones que me preocupan, y una es el medio ambiente, ¿no? O sea, a mí siempre me preocupó mucho el tema del ambiente, y estaba mirando en una revista que se llama Wired, que recibo semanalmente. Estaba mirando una nota que le hicieron a Larisa de Orbe, que es la presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, o sea, un cargo bien importante, una experta, donde titulaba la nota, y eso es lo que me llamó la atención: la economía circular del plástico no es una solución. Ahora vamos a hablar de lo que es la economía circular, con alguien que sabe, pero la economía circular del plástico no es una solución. Y decía que el pasado 7 de febrero el mundo volvió a abrir los ojos ante las declaraciones de Trump, siempre Trump, contra la lucha por la eliminación de los plásticos de un solo uso, de esos que uno los usa y no los puede reciclar, ¿no? Trump escribió en su red social: los popotes, o sea, las pajillas, las bombillas de papel, no funcionan, volvamos al plástico. Para luego anunciar que va a firmar una orden ejecutiva que pondrá fin a la política ambiental de su antecesor, Joe Biden, una política que buscaba eliminar gradualmente el plástico de un solo uso en todo el gobierno federal, incluido las bombillas de plástico. Y la decisión de Trump, dice, respecto de la lucha para la contaminación plástica, se une a todo lo que pasó el año pasado, que ya es considerado una crisis mundial. En diciembre culminaron las negociaciones para elaborar el Tratado Mundial sobre los Plásticos, y luego de un intenso debate en Corea del Sur, los países no llegaron a ningún acuerdo para frenar la contaminación por plásticos. Complicado, ¿eh? La que escribe esta nota, o la que entrevistan, es una abogada y activista ambiental con décadas de trabajo sobre contaminación plástica, y es muy interesante, ¿no? Lo que dice aquí habla del colonialismo de la basura, o sea que los países que dicen reducir el plástico a un solo uso, lo que terminan haciéndolo es llevándolo a otros países que lo tratan. Primero era China, pero China después dijo que no los quería más y se empezó a llevar a parte de Latinoamérica, y eso lo hace muy complicado. Y para esta experta, que esto es la frase fuerte que quiero compartir, reciclar y separar los residuos no funciona. Para esta experta, está hablando del plástico, reciclar y separar, las cuestiones que nosotros siempre proponemos, separar y reciclar los residuos no funciona, ni como prueba menciona uno de los datos de la ONU que indican que apenas el 9% del plástico que se han producido históricamente se recicla. Las campañas de reciclaje muy fuertes por parte de la industria del plástico llevan años realizándose, se intensifican en los años 80, luego diseñaron el logo del reciclaje, metieron en su legislación el tema de los números de plástico y al final nada ha servido. Esos desechos nunca se van a reciclar porque no son reciclables, al menos no los plásticos de un solo uso, que casualmente son los que más abundan en el planeta. Eso sería carísimo, le sale más barato utilizar plástico virgen, señaló la activista. Tema importantísimo, ¿no? Porque piense, póngase en su casa y piense la cantidad de plástico que se usa. Va a comprar, y muchas veces de este que hablo es reciclable, pero va a comprar a la verdulería, le dan uno para poner la papa, otro para llevar la papa junto con la acelga, y así, y compra un yogur, o compra una leche, o compra una botellita de gaseosa, de agua, de lo que sea, plástico. Terrible. Y como este tema me interesa tanto, dijimos, vamos a consultar a gente que sepa mucho de economía circular y de todos estos temas. Y la verdad que es un honor para nosotros, es un honor, y no sé si ya lo tenemos en el teléfono, pero antes lo quiero presentar. Juli, ¿lo tenemos en el teléfono? Sí, bueno, primer programa, podemos fallar, todo puede fallar, dijo Tuzán. Vamos a entrevistar al secretario de Ambiente Sustentable y Economía Circular de una de las municipalidades más importantes del país. Será la segunda, la Municipalidad de Córdoba.
o será la primera, seguro que va a decir que es la primera. Entonces, el secretario de Ambiente Sustentable y Economía Circular de la Municipalidad de Córdoba. Y además, director ejecutivo del Centro de Excelencia sobre Innovación y Tecnología, el Centro de Excelencia sobre Innovación y Tecnologías Transformadoras para la Economía Circular. Se trata de Jorge Foglioni, que es abogado de la Universidad de Córdoba, que es máster en Derecho de la Unión Europea y de la Universidad Complutense de Madrid, de España, que ha sido asesor parlamentario en la legislatura de la provincia de Córdoba, su director de evaluación del impacto ambiental y auditorías ambientales de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, jefe de fiscalización legal y auditoría jurídica en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, entre muchísimas otras actividades. Es miembro superior del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Con él vamos a conversar de esto de energía circular y del reciclado de los plásticos y todas estas cuestiones. Jorge, un gusto entrevistarte, ¿estás por ahí? Sí, Gustavo, buen día, ¿cómo están todos? Bueno, gracias por escucharnos. Sí, un gusto de que podamos hablar con vos. Y quizás dejé para la primera pregunta, para lo que nos cuentes, yo estuve mirando, vengo siguiendo lo que hace Córdoba desde cuando era intendente, tuve algunas participaciones en paneles juntos con el intendente de ese momento, actual gobernador, digamos, sobre economía circular, sobre medio ambiente, en la red argentina de municipios contra el cambio climático. Y siempre me interesó mucho lo que hicieron con la economía circular. Y quizás lo primero es definirla un poco, ¿no? Porque no sé si nuestros oyentes, a veces hay términos que los escuchamos mucho y los entendemos poco. Así que contanos un poquito de eso. Nos gusta definir la economía circular, que es un término a veces un poquito abstracto o ajeno al vecino común de calle. Entiéndase que para nosotros la economía circular es un modelo económico, un modelo de desarrollo económico sostenible e inclusivo. Es decir, es adecuar los procesos económicos al tema ambiental, con inclusión social, con todos los sectores marginales, todas estas personas que lamentablemente no les deja el sistema otra opción que vivir de los residuos en la vía pública, incorporarlos al circuito productivo, y este circuito productivo que llevan adelante las empresas, fundamentalmente el empresariado privado y los emprendedores, acomodarlos a las variables ambientales que hoy demanda un contexto de cambio climático. Entonces la economía circular, sobre todo, es un modelo económico, un modelo de desarrollo económico sostenible e inclusivo. Dicho eso, nosotros pensamos la economía circular con Martín Charchor allá en el año 2019-2020, cuando no se hablaba en nuestra ciudad siquiera de lo que era la correcta disposición final de nuestros residuos, porque encontramos un predio de enterramiento liso y llano de todos los residuos que se generaban en la ciudad, totalmente colapsado. Comenzamos a pensar de qué manera reconstruíamos la cadena de la gestión de los residuos, y Martín nos motivó a que lo hiciéramos bajo el paraguas del modelo de la economía circular. Y entonces comenzamos a diseñar un plan de acción circular para la ciudad de Córdoba, incipiente en su momento, que hoy se va consolidando cada día más, que incluye, primero que nada, un plan importante y ambicioso de concientización y educación ambiental de los vecinos y vecinas, pidiéndole que cada uno de ellos, en cada uno de sus hogares, haga lo que tiene que hacer, que es básicamente separar correctamente los residuos. Por supuesto que estamos muy lejos todavía de lograr la meta de separación, pero ya son muchos los vecinos que se han ido sumando, donde separan los residuos orgánicos de los residuos secos para darle un correcto tratamiento a cada uno de ellos. Por ejemplo, los orgánicos motivamos que se realicen las huertas orgánicas en las casas, que realicen compost, tierra fértil en sus propias casas, y luego todo el seco, que se lo pongan a disposición, ya sean en ecopuntos que fuimos distribuyendo en toda nuestra ciudad, para que el vecino diligente
entregue ese material que sirve, que vale, lo entregue en esos ecopuntos y luego acomodamos todo el sistema de la recolección domiciliaria de la ciudad para que haga la correcta recolección 2 veces a la semana de estos residuos y que las empresas prestatarias privadas de la recolección inviertan comprando camiones exclusivos con un hermoso diseño para hacer la recolección de los residuos secos, tratando de que el vecino recupere la confianza en el sistema de recolección diferenciada o de los residuos secos, en definitiva. Acomodadas las empresas de recolección, fortalecimos los centros de tratamiento, creamos, en estos momentos tenemos operativos 5 centros verdes en nuestra ciudad, que son municipales, que operan, es muy importante esto, operados por cooperativas, es decir, personas que vivían antes en los basurales. Les hemos generado este empleo verde, generándole una fuente de ingreso y un trabajo formal dentro de los centros verdes. Estos centros verdes son los destinatarios de toda la recolección de secos de nuestra ciudad y que se ingresan diariamente a los galpones de los centros verdes. Allí, con las cintas, porque le hemos hecho una gran inversión desde el municipio a estos centros verdes, con toda la maquinaria correspondiente, se separan en las cintas, se prensan, luego se enfardan y luego se comercializan en lo que llamamos ecosubastas, que son subastas nacionales, que nos permite fundamentalmente colocar el material en el mercado y sobre todo generar fuente de ingreso genuina para el municipio proveniente de estas ecosubastas. Luego de este punto, el material que no se puede recuperar recién va hacia el complejo ambiental, que nosotros fuimos rediseñándolo, de un enterramiento que enterraba todo, a un complejo ambiental que le llamamos el Parque Industrial de la Economía Circular, que fuimos haciendo y tejiendo alianzas con sectores privados internacionales. Por ejemplo, la empresa Holcim hizo una inversión de 6-7 millones de dólares en ese predio, donde de allí saca todo lo seco liviano que le sirve de combustible para los hornos de cemento de ellos. Además hace compost de toda la separación de los orgánicos que resulta de los procesos de Holcim en el predio. Tenemos otro socio estratégico que nos realiza todo lo que es la descomposición, separación de todos los RAEs, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que luego los comercializa, el zinc, el aluminio, todo el cobre, todo esto tiene un valor y que se reinserta en los sistemas productivos. Luego tenemos otra alianza que hacemos todo lo que tiene que ver con chipeo, nos permitió crear el primer centro de chipeo en nuestra ciudad. Allí va toda la poda de nuestra ciudad que antes se enterraba, ahora van los camiones de toda la poda pública a este punto que es el centro de chipeo y allí con las chipeadoras se hace chip y ese chip es ornamental para las plazas y los parques de la ciudad. También se hace bokashi, se hace compost, que son aditivos de tierra. Jorge, y también todo eso, ¿sí? Tomando lo que estás diciendo, ustedes se ocupan de la mitad del círculo, digamos, de ese círculo un círculo virtuoso que se propone, sí, se ocupan de la mitad y el sector privado se ocupa de la otra parte, sería un poco el resumen. Y no te lo dividiría en mitades, sino que hay un involucramiento total, una sinergia que tiene que existir entre el sector privado y público. Es decir, el sector privado hace estas inversiones en el complejo de Piedras Blancas, reinserta los productos, pero también nosotros los que procuramos es generar estas sinergias con todas las 5.000 empresas que hay en nuestra ciudad, tratando que acomoden sus procesos en el modelo circular, es decir, que tengan en cuenta la variable de qué van a hacer con los residuos que generan sus procesos de fabricación. ¿Qué va a hacer Grido, por ejemplo, que es una conocemos, acá tenemos 2 o 3 sucursales. Hasta allá llegó. Bueno, Grido acomodó y tiene recipientes circulares que permite que la gente recicle y vuelva a la heladería los packs de helados, ¿no? Estos son los efectos contagios del modelo circular que van acompañados de todo el diseño del sector público. Hay una mesa del sector privado público que se llama Cluster de la Economía Circular, en la cual ya son 70 empresas participando con el Estado municipal, con las cooperativas y con las universidades,
diseñando planes estratégicos de circularidad. Tenemos en el sistema, y trabajamos mucho en eso, impulsando, promoviendo, beneficiando a los emprendedores de la economía circular, que eran personas en solitario hace muchos años que de la tela cosían y fabricaban ropa usada, o ropa nueva de los retazos de tela, o zapatillas, un montón de productos circulares. Por ejemplo, están los chicos que realizan madera plástica y están fabricando todos los durmientes de las vías de tren con las botellas de plástico. Está Mariano Oberlin, que es un sacerdote, un cura de zona este de nuestra ciudad muy reconocido, que construye casas con ecoladrillos, que fabrica también madera plástica, y esa madera hace bancos, y entonces el municipio compra esos bancos, generando entonces este motorcito económico que al emprendedor lo va elevando de nivel y va creando estas empresas de la economía circular con el apoyo del Estado, que no solamente el Estado nuestro se limita a mirar y articular y coordinar, sino que es un actor en la compra de los productos circulares, apoyando de esta manera estos procesos económicos incipientes que hacen a la circularidad de la ciudad. Sí, yo creo que además el nivel de producción que debe haber de residuos en Córdoba permite que se puedan hacer, digamos, el volumen, estoy pensando, se puedan hacer un montón de cuestiones que como esto que estás nombrando, de los ecoladrillos, los muebles, etcétera, ¿no? Sí, exacto. No obstante, todas las ciudades tienen su volumen de generación, que obviamente para hacer un desarrollo empresarial a gran escala necesitas volúmenes a gran escala, que Córdoba los tiene y sobradamente los tiene, ¿no? Nosotros generamos unas 65.000, 70.000 toneladas de residuos por mes, algo así como 750.000 toneladas por año, y de eso tratamos de recuperar lo más que podamos de las distintas corrientes residuos, ¿no? Del vidrio, del cartón, del plástico, incorporando en los procesos, siempre esto es muy importante, las cooperativas, porque no solamente es que trabajamos con centros verdes municipales, que básicamente no es el objetivo central de la política nuestra, sino que fundamentalmente es a todas las cooperativas que ya están constituidas en la ciudad, que tienen sus propios centros de producción, le fuimos armando con inversión, con maquinarias a cada una de estas cooperativas, con inversiones de 40 millones por cooperativas, donde le compraban la cinta, la prensa, la balanza, el burro, la motoelevadora, para que ellos tengan todos los mecanismos, las herramientas, y allí nosotros, que somos la autoridad de aplicación de la recolección, le enviamos todos los camiones de la recolección seco a esos centros de producción, que son alrededor de 15, 16 cooperativas de la economía circular, que reciben el residuo de los vecinos, y allí ellos lo separan, lo tratan, y nosotros se lo dejamos para que ellos los comercialicen, o bien hay algunas cooperativas que están más avanzadas y ya están fabricando distintos productos circulares, como por ejemplo los tachos de residuos de la ciudad, o ecopuntos, o bancos de playa. En algunos casos están trabajando con tejas, con reductores de velocidad, es decir, distintos niveles de desarrollo en cada una de estas cooperativas. Entonces la apuesta acá no solamente es hacer fuerte al Estado, todo lo contrario, es fortalecer estos sectores que vienen de la marginalidad, de vivir de los residuos, que antes vivían en los basurales a cielo abierto, comercializando el ticket de ingreso al basural a las empresas, para haberle generado ahora otra fuente de trabajo genuina, verde, que nos permite a nosotros no solo mantener la higiene de la ciudad en mejores condiciones, sino que fundamentalmente generamos fuente de trabajo y generamos el motorcito de la economía circular, que siempre destaco es inclusiva por esta incorporación del sector de las cooperativas. Sí, yo empecé la nota leyendo algunos párrafos de un informe internacional de una experta mexicana, donde hablaba preocupada de que la economía circular no servía para el plástico de primer uso. Pero, de eso te quiero preguntar, pero si me esperás, vamos al noticiero, que es justo a la hora, y ¿me podés esperar 5 minutos? Sí, por supuesto que sí. Dale, vamos al noticiero y vamos con esa pregunta, ¿sí? Entrevistando a Jorge
Follonic, que es secretario de Ambiente Sustentable y Economía Circular de la Municipalidad de Córdoba, director ejecutivo del Centro de Excelencia sobre Innovación y Tecnologías y Transformadoras para la Economía Circular. Y habíamos dejado una pregunta en el aire, un comentario que tenía que ver con la mirada que habíamos recogido de un medio internacional sobre que la economía circular en el tema de los plásticos de un uso no estaba dando resultado, ni que los países se ponían de acuerdo para poder dar fin al uso del plástico de primer uso, que es un tema muy complejo porque va amontonando residuos y no se puede tratar, y que además se va exportando el residuo a otros países. O sea, los países centrales dicen que bajan los residuos, pero es porque lo exportan a países periféricos, donde Latinoamérica empieza a ser uno de los receptores. Y queríamos, después de haber charlado sobre todo lo que hace la Municipalidad de Córdoba al respecto, de cómo le ha dado impulso a la economía circular, queríamos preguntarle a Jorge, habíamos dejado en el aire, qué opinaba de estas cuestiones, cómo trabajan ellos la economía circular del plástico, si hay buenos resultados, etcétera. Así que, Jorge, ¿estás ahí de nuevo? Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, entonces, un poco planteado ese tema, ¿no? La economía circular del plástico, si da resultados, si no, si hay que hacer algo más, ¿cómo lo estás viendo ustedes que son expertos en el tema? Y el éxito de el tratamiento de los residuos, en este caso el plástico, siempre va a estar condicionado al precio del mercado del plástico. Uh-huh. Eso hace que se mueva y se convierta en definitiva en una política con posibilidades de salir bien y andar y ser útil a las personas que intervienen en toda la cadena de valor del plástico. Entonces hoy, realmente hoy en la situación que tenemos en nuestro país, donde lamentablemente la cuestión ambiental no está en la agenda política del gobierno nacional, más allá de que por supuesto es negacionista del cambio climático y siendo parte un poco de lo que es la OEA, en mi carácter de director del Centro de Excelencia de Economía Circular de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, tuve la oportunidad de estar en Washington fin de año, compartir con los colegas allí, que eran los ministros de distintos países, ministros de Ambiente y Ciencia y Tecnología, y las autoridades, y era lamentable la visión que tienen en el contexto internacional de la Argentina en temas ambientales, y bueno, no solamente ambientales, sino también de género, ¿no? Que el presidente haya ordenado eliminar de todas las actas y acuerdos internacionales la palabra cambio climático y género, es lamentable y da un poco de vergüenza cuando uno tiene que exponer en el extranjero. Bueno, todo esto repercute en la política nacional cuando decide el gobierno abrir importaciones beneficiando a un sector que es la importación del cartón, uh-huh. Lo cual grandes empresas de Argentina importaron bobinas de cartón a grandes cantidades, con lo cual tiró al piso el precio del cartón en todo el país. Claro. Y por lo tanto todas las cooperativas que hasta el año pasado vivían de la venta del cartón, recuperándolo de la calle, de la vía pública, vendiendo el kilo de cartón alrededor de 180 pesos, se desplomó el precio hoy no tiene precio el cartón, estaba vendiéndose en 30 pesos, 35, con lo cual ya no inspira que el recuperador de la vía pública junte el cartón, porque ya no tiene valor. Se están acopiando todos estos cartones enfardados en todos los centros de producción de las cooperativas, lamentablemente, porque lejos de fomentar desde el gobierno nacional la política inclusiva, sostenible, vamos en contramano, ¿no? Sí, no tiene solo que ver con las cooperativas, sino tiene que ver con que corta la cadena de la economía circular, del reciclado, ¿no? Y cortan en el origen o en una parte de la gestión, que es en la recolección del cartón, porque se conviene a las grandes empresas, bueno, comprar en Brasil el cartón virgen y utilizar para su packaging el cartón que están importando de Brasil y no utilizar el cartón reciclado que proviene de la mano de obra de los trabajadores del ambiente, de la economía circular
y eso ha impactado en todo el país. Por eso reclamo que acompañamos de la Federación Argentina de Cartoneros, que se ponga un precio, que salgamos a comprar todos los gobiernos municipales, por lo menos, el cartón a las cooperativas, porque en definitiva hay una familia detrás de cada trabajador de la economía circular. Bueno, dicho sea de eso, vuelvo a la pregunta original, que una medida circular va a ser exitosa de acuerdo al precio que tengan, a la ganancia que puedan obtener los distintos actores en la cadena. Entonces el plástico, y hay corrientes de plástico que hoy son muy buscados, que son todos los insumos de las empresas, por ejemplo, que fabrican durmientes para las vías de tren, que necesitan toneladas y toneladas de determinados plásticos. Hay otras empresas que también lo están usando para las maderas plásticas. Entonces hoy las cooperativas están logrando calzar los plásticos que sirven para este tipo de producción o productos circulares que tienen que ver con durmientes, madera plástica, deck, todas estas cuestiones. Que no son todos los plásticos, lamentablemente, ¿no? Es una porción. No, hay plásticos que no, el de primer uso o único uso, primer uso como fuere, no tiene salida en ningún lado. No conozco ningún proyecto circular que haya podido producir, fabricar algún producto de la economía circular. Lo único que venían haciendo es colocando todos los plastiquitos de único o primer uso en botellas de plástico para hacer ecoladrillo y darle ese uso, pero no hay un uso real, no sirve realmente. No hay ningún emprendimiento acá en la ciudad que tenga que ver con el plástico de primer uso o único uso. Pero bueno, hay muchas vertientes o corrientes residuos, como el vidrio, por ejemplo, que sí se les dan. Tenemos una reconocida empresa fabricante Blangino que hace losetas con el vidrio incorporado en la loseta. Tenemos otros tipos de emprendimientos circulares. Tenemos también, no quiero dejar de destacar, el primer y único centro de verde de telas del país, donde toda la tela los retazos que las fábricas no utilizan son enviados a este centro telas, y allí una organización social realiza la confección, la costura de prendas en base de retazos que provienen de las fábricas grandes de costura de la ciudad. Ese es otro centro verde muy importante. El tema del vidrio también está complicado. Nosotros en Río Negro lo vivimos. Acá está la fábrica de Alcalis, Alpat, que es un material esencial para el vidrio, y últimamente no se le está comprando porque también importan el carbonato o importan el vidrio directamente mucho desde Brasil, y la verdad que la fábrica está ahora justamente en un procedimiento de crisis, ¿no? Cuestiones complejas. Sí, son materiales que se están complicando. Ahora están encontrando salida a las cooperativas, lo que es la lata de aluminio, de las latitas. Están encontrando ya, por suerte, compradores para ese tipo de producto. Pero nada que ver los ingresos que obtenían ellos anteriormente de lo proveniente del cartón, ¿no? Que se desplomaron los precios. Y ahora que me decías de la OEA y de la cuestión internacional, ¿se habla en la OEA de los plásticos de primer uso de no producirlos, o es una batalla perdida esa ya? No se habla. Realmente ese es un producto que no tiene salida. Nosotros somos uno de los que más avanzado está en el tema de economía circular a nivel Latinoamérica. No, por eso justamente nos distinguió la OEA, creando y reconociéndonos como el centro de economía circular único en Latinoamérica, ¿no? Y no lo tenemos nosotros en Córdoba, difícilmente lo encontremos en otro punto de Latinoamérica, porque no lo tienen tampoco, ¿no? Hay un tema que no creo que tenga salida. No le veo ningún proyecto ni propuesta que los involucre de los plásticos de único uso, primer uso. Sí, hay otras experiencias en donde Colombia, por ejemplo, con toda la red que utilizan, la red de pescas que quedan sobrantes o en los mares flotando, están generando bolsas de este tipo de red que son súper resistentes. Claro. Para ir al supermercado, por ejemplo. Claro. Hay distintos productos de acuerdo a
realidad o el contexto o fisonomía de identidad de cada país, ¿no? Pero lo de Colombia es muy interesante, las redes de la red de pesca de los pescadores producen después estas bolsas que son como mallas, muy resistentes obviamente, que bueno, le van dando ese tipo de uso. Así que hay distintas experiencias en los distintos países, pero ninguno involucra al plástico de primer uso. Jorge, te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste. Un gusto charlar con vos y felicitaciones por todo el trabajo, ¿eh? Bueno, Gustavo, gracias por contactarnos y tenernos presentes. Un abrazo grande. Que todo bien, ¿eh? ¿Cómo está el clima en Córdoba? Es precioso. Deben ser unos 20 grados con sol. Bueno. Te deseo éxito en tu programa, que está muy bueno y de actualidad muy interesante, ¿eh? Un abrazo grande, ¿eh? Nos vemos. Otro. Gracias. Chau.